Hace 2 meses, mi propio padre se levantó frente a un juez y declaró que yo no era su hija. Dijo que era una impostora. Una desconocida que había aparecido de la nada para robar la casa y los ahorros de mi madre fallecida. Lo dijo con tanta seguridad que por un momento hasta las personas en la sala parecieron creerle. Pero lo que él no sabía era que mi abogada llevaba un sobresellado capaz de destruir cada mentira que había construido durante años. Bienvenidos a Traición y Venganza, el canal donde las historias de traición familiar, secretos y justicia cobran vida. Si te gustan este tipo de relatos intensos y emocionales, suscríbete y acompáñanos hasta el final, porque esta historia cambiará por completo. Mi nombre es Valeria Mendoza. Tengo 32 años y vivo en Virginia del Norte, en un pequeño apartamento cerca de mi trabajo. Trabajo como analista de ciberseguridad para una empresa privada vinculada al gobierno. Mi vida es silenciosa, ordenada y extremadamente estructurada. Me despierto a las 5:15 cada mañana. Café a las 5:22. Gimnasio antes de las 6. Después trabajo durante horas frente a pantallas y sistemas que la mayoría de la gente jamás entendería. Aprendí a vivir así durante mis años en el ejército. Me enlisté a los 18 años. Pero para entender cómo terminé enfrentando a mi propio padre en un tribunal, primero debes entender lo que ocurrió cuando tenía 17. Todo comenzó con una carta. Era mi último año de secundaria cuando recibí la notificación de una universidad importante. Había conseguido una beca parcial. No era suficiente para cubrir todos los gastos, pero sí la oportunidad que siempre había soñado. Mi madre, Elena, leyó la carta 2 veces en la cocina. Sus ojos brillaban de orgullo. Esto es bueno, vale, esto es muy bueno, susurró. Pero entonces mi padre llegó a casa. Raúl Mendoza era dueño de un pequeño lote de autos usados en un pueblo donde todos se conocían. Era un hombre duro, orgulloso y acostumbrado a controlar todo lo que ocurría a su alrededor. Leyó la carta sin siquiera sentarse. La universidad es una pérdida de tiempo, dijo dejando el papel sobre la mesa. Te necesito trabajando conmigo. Yo lo miré sorprendida. Voy a ir de todos modos. Su expresión cambió al instante. Si cruzas esa puerta para irte a estudiar, no vuelvas nunca más. Mi madre intentó intervenir. Raúl, por favor. Cállate, Elena. El silencio que siguió fue peor que los gritos. En ese momento entendí algo doloroso, en esa casa solo existía una voz, y no era la mía ni la de mi madre. Subí a mi habitación. Metí algunas prendas en una mochila, guardé la carta de la universidad y los pocos dólares que tenía ahorrados. Cuando bajé, mi padre estaba esperándome en el pasillo. No trató de detenerme. Ni siquiera fingió hacerlo. Si te vas esta noche estás muerta para mí, dijo con frialdad. Y yo me fui. Caminé sola durante más de media hora hasta llegar a la casa de mi tía Teresa. Lloré toda la noche en el sofá de su sala mientras intentaba entender cómo un padre podía borrar a su hija tan fácilmente. Mi madre no fue detrás de mí. Durante años la culpé por eso. Pero con el tiempo entendí que ella había pasado toda su vida sobreviviendo al carácter de mi padre. Elena no era una mujer escandalosa. Era tranquila, trabajadora y silenciosa. Trabajaba como recepcionista en un hospital local y ahorraba dinero como si su vida dependiera de ello. Después del divorcio años atrás, ella conservó la casa familiar mientras mi padre se quedó con el negocio de autos y todas sus deudas. Aunque él me había echado, mi madre jamás dejó de amarme. Simplemente aprendió a hacerlo en secreto. Mi tía Teresa se convirtió en el puente entre nosotras. Yo enviaba cartas a su dirección y ella se las entregaba a mi madre. Elena hacía lo mismo conmigo. Durante años nos comunicamos así. En silencio. Como fugitivas emocionales escondiéndonos del hombre que había destruido nuestra familia. A los 18 años obtuve mi GED y entré al ejército. Inteligencia militar. No puedo hablar de la mayoría de las cosas que hice durante esos años. Hay lugares donde trabajé que ni siquiera aparecen en mapas públicos. Mis registros desaparecieron de los sistemas civiles normales. Y eso fue exactamente lo que mi padre utilizó años después para intentar destruirme. Mientras yo servía a mi país, él reconstruía su vida junto a otra mujer, Patricia.
Patricia era 12 años menor que él y tenía un talento especial para gastar dinero que no existía. Viajes, tarjetas de crédito, remodelaciones absurdas, mientras el negocio de autos comenzaba a hundirse lentamente. Pero nadie en el pueblo sabía la verdad. Raúl seguía sonriendo frente a todos, fingiendo éxito mientras las deudas crecían detrás de las puertas cerradas. Y entonces mi madre enfermó. Cáncer de pulmón. Etapa 4. Los médicos dijeron que le quedaban 6 meses de vida. Solo sobrevivió 5. Y fue entonces cuando mi padre vio la oportunidad perfecta para quedarse con todo lo que Elena había construido durante más de 40 años, incluso si para lograrlo tenía que fingir que yo jamás había existido. Durante los últimos meses de vida de mi madre, viajé 3 veces para verla. Todo se hacía en secreto. Nunca iba directamente a la casa. Mi tía Teresa me recogía en una cafetería alejada del pueblo y luego me llevaba hasta allí cuando ya había oscurecido. Mi madre no quería que Raúl supiera que seguíamos viéndonos. Eso era lo más triste de todo. Incluso después del divorcio, incluso después de tantos años, ella todavía le tenía miedo. La última vez que la vi con vida fue en diciembre. Hacía un frío insoportable. El viento movía lentamente las ramas secas del jardín mientras mi madre estaba sentada en el viejo porche, cubierta con una manta gruesa. Se veía más pequeña. Más frágil. Como si la enfermedad hubiera ido borrándola poco a poco. Pero cuando tomó mi mano, sentí la misma fuerza de siempre. Siéntate conmigo, me pidió. Me acomodé a su lado mientras la vieja mecedora crujía suavemente. Durante unos minutos no hablamos. Solo escuchábamos el sonido del viento y los autos pasando a lo lejos. Entonces ella rompió el silencio. Tu padre va a intentar quedarse con mi dinero. La miré sorprendida. ¿Qué? Lo conozco, Valeria. Siempre encuentra la manera de convertir el dolor en negocio. Bajé la mirada. No tienes que preocuparte por eso ahora. Pero ella negó lentamente con la cabeza. Sí tengo que preocuparme. Porque él está desesperado. Fue entonces cuando me contó todo. El negocio de autos estaba prácticamente quebrado. Tenía deudas enormes. Su nueva esposa, Patricia, había gastado cantidades absurdas de dinero durante años. Tarjetas de crédito, préstamos, remodelaciones. Y ahora los acreedores comenzaban a perseguirlos. Hace unos meses me llamó, dijo mi madre. Fingió preocuparse por mi salud, pero en realidad quería saber cuánto dinero tenía ahorrado. Sentí rabia inmediata. Ese hombre es increíble. Mi madre suspiró cansadamente. Patricia también vino conmigo una vez. Miraba esta casa como si ya le perteneciera. El silencio volvió a caer entre nosotras. Entonces mi madre tomó mi mano con más fuerza. Escúchame bien, Valeria. Cambié mi testamento hace 2 años. Todo será para ti. Abrí la boca para protestar, pero ella me interrumpió. No es por el dinero. Es porque quiero que tengas algo que realmente sea tuyo. Algo que nadie pueda quitarte. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Prométeme que no dejarás que él destruya lo poco que logré construir. Le prometí. Y esa fue la última conversación importante que tuvimos. 2 meses después, mi tía Teresa me llamó mientras yo estaba en un aeropuerto. Valeria, tu mamá falleció esta madrugada. Recuerdo haberme quedado completamente inmóvil. Como si mi cerebro hubiera dejado de funcionar por unos segundos. Mi madre murió a las 4:12 de la mañana. Y yo no llegué a tiempo. El funeral fue pequeño. Apenas unas pocas personas del pueblo asistieron. Yo me senté al fondo junto a mi tía mientras observaba a Raúl actuar como el viudo destrozado frente a todos. Vestía un traje negro impecable. Patricia llevaba perlas y una expresión ensayada de tristeza. Ni siquiera me reconocieron al principio. Habían pasado 15 años desde que abandoné aquel pueblo. 15 años desde la última vez que mi padre decidió mirarme como si fuera su hija. Una semana después, el abogado de mi madre leyó el testamento. Todo quedó en silencio cuando mencionó mi nombre. La casa. Los ahorros. Las cuentas bancarias.
Todo me pertenecía. Raúl se quedó completamente rígido. Patricia fue la primera en reaccionar. Eso no puede ser correcto. El abogado mantuvo la calma. La señora Elena Mendoza dejó instrucciones muy claras. Mi padre apretó la mandíbula. Ella jamás haría eso. Pero sí lo había hecho. Y creo que por primera vez en años entendió que mi madre había tomado una decisión sin pedirle permiso. 2 semanas después recibí una carta certificada. Era una demanda judicial. Mi padre estaba impugnando el testamento. Pero no por el dinero directamente. No. Había elegido algo mucho peor. El documento afirmaba que yo no era realmente Valeria Mendoza. Decía que la verdadera hija de Raúl había desaparecido hacía 15 años y que yo era una impostora usando una identidad falsa para quedarme con la herencia. Leí aquellas páginas 3 veces. No podía creerlo. Mi propio padre estaba intentando borrarme legalmente de la existencia. La lógica de su abogado era sencilla. Durante años no existían registros civiles normales sobre mí. No había declaraciones estatales de impuestos. No había redes sociales. No había registros de propiedades ni servicios públicos. Para el sistema civil, yo prácticamente había desaparecido durante casi una década. Y ellos usarían eso para convencer al juez de que era una fraude. Pero había algo que Raúl ignoraba completamente. Esos años desaparecidos estaban documentados por el gobierno federal. Cada misión. Cada traslado. Cada registro biométrico. Todo existía. Solo que estaba protegido. Llamé inmediatamente a una abogada especializada en litigios llamada Gabriela Torres. Nos reunimos en Arlington al día siguiente. Extendí todos mis documentos sobre la mesa: identificación, pasaporte, registros militares parciales y las cartas que mi madre y yo habíamos intercambiado durante años. Gabriela revisó todo en silencio. Finalmente levantó la vista. Tu padre cree que no tienes pruebas. Exacto. Ella sonrió apenas. Entonces vamos a dejar que se hunda solo. Me explicó que el caso de Raúl estaba construido sobre ausencias. Sobre espacios vacíos en registros civiles. Pero esos vacíos podían llenarse fácilmente con archivos federales verificados. Cuando el juez vea tus registros militares, este caso explotará frente a todos. Por primera vez desde la muerte de mi madre, sentí algo parecido a la calma. Porque entendí algo importante. Mi padre había pasado años creyendo que podía manipular la verdad. Pero estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más fuerte que sus mentiras. La evidencia. Las noticias de la demanda se propagaron por el pueblo más rápido que un incendio. En lugares pequeños, los secretos no existen. Todo el mundo conoce la vida de los demás, o al menos creen conocerla. Y mi padre aprovechó eso perfectamente. Según mi tía Teresa, Raúl comenzó a contar la misma historia en todas partes. En la cafetería. En la barbería. En la estación de gasolina. Decía que una mujer desconocida había aparecido justo después de la muerte de Elena para quedarse con la herencia. La verdadera Valeria desapareció hace años, repetía frente a todos. Esta mujer solo quiere dinero. Y muchas personas le creyeron. Porque durante 15 años nadie me había visto allí. Porque yo había desaparecido. O al menos eso parecía. Una noche, Teresa me llamó preocupada. La gente está hablando mucho, hija. ¿Qué hablen? Raúl está convenciendo a varios de que eres una impostora. Me quedé en silencio unos segundos. Podría haber respondido públicamente. Podría haber publicado documentos o contado mi historia en redes sociales. Pero durante años trabajé en inteligencia militar. Aprendí algo importante en ese mundo: nunca reveles toda tu información antes de tiempo. Así que decidí esperar. Mientras tanto, Gabriela comenzó a investigar las finanzas de Raúl. Y lo que encontró fue peor de lo que imaginábamos. El negocio de autos estaba prácticamente colapsado. Tenía demandas pendientes, préstamos atrasados y enormes deudas tributarias. Patricia, además, había acumulado miles de dólares en tarjetas de crédito ocultas. Raúl estaba desesperado.
Y eso explicaba todo. No estaba atacándome porque creyera realmente que yo era una fraude. Lo hacía porque necesitaba dinero. Mucho dinero. Y rápido. Una tarde decidí volver al pueblo por primera vez en años. No sé exactamente por qué lo hice. Tal vez necesitaba ver la casa de mi madre una vez más. Me estacioné frente a ella al caer la tarde. El jardín estaba seco. Las flores que mi madre cuidaba habían muerto lentamente después de su fallecimiento. La vieja mecedora seguía en el porche. Vacía. Mirarla me destrozó más de lo que esperaba. Mientras observaba la casa, una mujer caminó por la acera y me reconoció de inmediato. Era Clara Benítez, una vecina de mi infancia. Se quedó mirándome unos segundos con expresión extraña. Luego aceleró el paso y siguió caminando. Al día siguiente Teresa me llamó otra vez. Clara preguntó si realmente eras tú. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Mi propio padre había logrado convertir mi existencia en un rumor. Como si yo fuera una criminal. O un fantasma. Y las cosas empeoraron. Patricia publicó una foto mía en un grupo local de Facebook. Comparó una imagen de mi anuario escolar con una fotografía reciente tomada del sitio web de mi empresa. El mensaje decía: qué triste ver cómo algunos aprovechan el dolor de las familias para robar. Miles de comentarios aparecieron debajo. Algunos me defendían. Otros me insultaban. Pero lo peor no era eso. Lo peor era darme cuenta de que mi padre observaba todo en silencio, permitiendo que destruyeran mi nombre públicamente. Esa misma semana, Gabriela me llamó a su oficina. Cuando llegué, encontré varios documentos sobre la mesa. Necesitas ver esto, dijo. Eran mensajes de texto entre Raúl y Patricia obtenidos durante el proceso judicial. Gabriela deslizó el teléfono hacia mí. Patricia. Dile al abogado que siga presionando con lo de la impostora. Raúl. ¿Y si el juez no lo cree? Patricia. Entonces apelamos. La cansaremos hasta que acepte repartir el dinero. Raúl. ¿Y si tiene pruebas? Patricia. ¿Pruebas de qué? Lleva años desaparecida. Nadie puede demostrar que existió. Sentí un vacío helado recorriéndome el pecho. No era dolor. Era algo peor. Era la confirmación absoluta de que todo había sido planeado. No había dudas. No había confusión emocional. No había un padre herido intentando encontrar respuestas. Solo codicia. Solo manipulación. Patricia quería el dinero. Y Raúl estaba dispuesto a destruirme para conseguirlo. Gabriela me observó atentamente. ¿Estás bien? Le devolví el teléfono lentamente. Pasé 8 años trabajando en lugares donde intentaban quebrarnos psicológicamente todos los días. Ella levantó una ceja. Y esto no es nada comparado con eso. Por primera vez, Gabriela sonrió de verdad. Perfecto. Porque el juicio será en 2 semanas. Los días siguientes estuvieron llenos de preparación. Mi abogada solicitó oficialmente mis archivos militares al Departamento de Defensa. El proceso era complicado debido al carácter clasificado de parte de mi historial. Verificación biométrica. Confirmación de ADN. Registros federales sellados. Todo debía ser autorizado cuidadosamente. Mientras tanto, mi padre seguía hablando públicamente. Cada mentira lo hacía sentir más seguro. Cada rumor aumentaba su confianza. Porque él creía que yo no tenía cómo defenderme. Y quizás eso fue lo más irónico de toda la situación. Raúl pasó años viéndome como una niña débil que podía controlar. Nunca entendió en quién me había convertido después de abandonar aquella casa. No entendía que el ejército me había enseñado paciencia. Disciplina. Y algo todavía más peligroso. A esperar el momento exacto para destruir una mentira con una sola verdad. 3 semanas antes del juicio, Gabriela recibió una llamada. Los archivos habían llegado. Completos. Sellados oficialmente por el Departamento de Defensa. Cada año de mi vida estaba documentado. Cada misión.
Cada traslado. Cada prueba biométrica. Todo. Gabriela levantó el grueso expediente frente a mí. Tu padre construyó su caso sobre un vacío, dijo. Y ahora vamos a llenar ese vacío con el gobierno federal entero. Por primera vez en meses sentí que podía respirar tranquilamente. Porque entendí algo importante. El hombre que intentó borrarme legalmente estaba a punto de enfrentarse a la peor humillación de su vida. En público. Frente a todo el pueblo. La mañana del juicio me desperté a las 5:15 igual que siempre. Necesitaba rutina. Necesitaba sentir que todavía tenía el control de algo. Me puse un traje azul oscuro y una blusa blanca. Gabriela me había dicho que debía verme tranquila y profesional. Pero por dentro estaba hecha pedazos. No por miedo al juicio, sino porque todavía me costaba aceptar que mi propio padre había llevado todo tan lejos. El tribunal estaba lleno cuando llegamos. En un pueblo pequeño, el drama ajeno es entretenimiento público. Había vecinos. Excompañeros de escuela. Personas que conocían a mi madre desde hacía décadas. Todos habían venido a ver cómo terminaba la historia de la falsa hija. Mi tía Teresa estaba sentada detrás de nosotros sujetando una pequeña caja metálica azul entre las manos. La misma caja donde mi madre guardó nuestras cartas durante años. Raúl llegó junto a Patricia unos minutos después. Mi padre vestía un traje nuevo gris oscuro. Caminaba con esa falsa seguridad que siempre utilizaba cuando quería impresionar a los demás. Patricia llevaba perlas y una expresión arrogante. Parecía convencida de que iban a ganar. Cuando me vio, sonrió apenas. Una sonrisa pequeña y venenosa. Como si ya estuviera imaginando el momento en que perdería todo. El juez entró exactamente a las 9. Y el juicio comenzó. Raúl fue el primero en declarar. Se sentó frente al juez con expresión seria y voz tranquila. Su señoría, mi hija desapareció hace 15 años. Escucharlo decir eso me produjo escalofríos. Nunca volvió a contactarme. Nunca regresó al pueblo. Y ahora esta mujer aparece justo después de la muerte de mi exesposa reclamando toda la herencia. Entonces me señaló directamente. Pero ella no es mi hija. El murmullo de la sala aumentó. Raúl continuó hablando como si fuera la víctima. Dijo que yo había abandonado a la familia. Dijo que mi madre habría estado horrorizada al verme allí. Dijo que todo era una estafa. Y durante unos segundos, algunas personas parecían creerle. Después habló su abogado. Presentó registros civiles vacíos. Sin impuestos estatales. Sin propiedades. Sin redes sociales. Sin historial público durante casi 8 años. Las personas no desaparecen así sin motivo, dijo el abogado con seguridad. Todo apunta a un fraude de identidad. Yo permanecí completamente quieta. Gabriela también. Porque habíamos decidido dejar que terminaran. Que construyeran completamente su mentira antes de destruirla. Finalmente el juez miró hacia nuestra mesa. Abogada Torres, puede presentar su defensa. Gabriela se puso de pie lentamente. No habló de inmediato. Primero tomó un sobre grande sellado y se lo entregó al asistente judicial. Luego miró directamente al juez. Su señoría, este paquete contiene registros verificados del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La sala quedó en silencio. Incluso Raúl pareció confundido. Gabriela continuó. Incluye verificación biométrica, pruebas de ADN, historial federal completo y documentación oficial del servicio militar de Valeria Mendoza entre los años 2012 y 2020. Vi cómo el rostro de mi padre comenzaba a cambiar lentamente. El juez abrió el expediente. Pasó página tras página en completo silencio. Y entonces ocurrió. La expresión de seguridad de Raúl desapareció por completo. Porque el expediente probaba absolutamente todo. Mis huellas digitales coincidían. Mi ADN coincidía. Cada año desaparecido estaba documentado por el gobierno federal. No había vacíos. No había fraude. Solo años de servicio militar clasificado. Gabriela habló otra vez.
La señora Mendoza no desapareció. Estaba sirviendo a su país. Nadie en la sala dijo una palabra. Podía sentirse el cambio en el ambiente. La gente que minutos antes dudaba de mí ahora observaba a mi padre con otra expresión. Con incomodidad. Con desconfianza. Pero Gabriela aún no había terminado. Mi tía Teresa se levantó lentamente y colocó la caja azul sobre la mesa. El sonido metálico resonó en toda la sala. ¿Qué es eso?, preguntó el juez. Gabriela abrió la caja. Dentro había decenas de cartas cuidadosamente organizadas. Estas son 47 cartas enviadas por Valeria Mendoza a su madre durante los últimos 15 años, explicó. Y 39 cartas escritas por Elena Mendoza para su hija. Mi padre palideció. Porque no sabía nada de eso. Durante 15 años creyó que mi madre y yo no teníamos contacto. Pero ella nunca dejó de escribirme. Nunca dejó de amarme. Gabriela comenzó a mostrar algunas cartas. Fechas. Sobres. Escritura de mi madre. Todo perfectamente conservado. La comunicación entre madre e hija fue constante durante años, dijo Gabriela. El señor Mendoza simplemente nunca lo supo. Vi algo extraño en el rostro de mi padre. No era ira. Era confusión. Como si acabara de descubrir que mi madre tuvo una vida secreta lejos de él. El juez tomó una de las cartas y leyó unos segundos en silencio. Luego levantó la mirada hacia Raúl. ¿Usted realmente presentó una demanda por fraude sin investigar archivos federales ni antecedentes militares? El abogado de mi padre intentó responder. Su señoría, nosotros. ¿Sí o no? El hombre tragó saliva. No. El juez cerró lentamente el expediente. Entonces este tribunal considera que la identidad de Valeria Mendoza ha sido demostrada más allá de cualquier duda razonable. Patricia dejó escapar un suspiro desesperado. Raúl simplemente permaneció inmóvil. Como si acabaran de arrancarle el suelo bajo los pies. Pero el momento más importante llegó después. El juez me miró directamente. Señora Mendoza, ¿desea decir algo antes de que dicte la resolución final? Me puse de pie lentamente. Toda la sala estaba observándome. Miré a mi padre. El hombre que me expulsó de casa. El hombre que intentó borrar mi existencia. El hombre que destruyó a mi madre emocionalmente durante años. Y entonces dije algo que jamás había planeado. Usted me borró de su vida mucho antes de intentar borrarme legalmente. El silencio fue absoluto. Raúl bajó lentamente la mirada. Y por primera vez desde que comenzó todo, pareció sentir vergüenza. El silencio en la sala del tribunal duró lo suficiente como para que pareciera que el tiempo se había detenido. El juez acomodó sus papeles con calma, como si lo que acababa de ocurrir no fuera una explosión emocional, sino un simple trámite más de su carrera. El tribunal rechaza la demanda de impugnación del testamento, dijo finalmente. No existe ninguna duda razonable sobre la identidad de la beneficiaria. Las palabras cayeron como un golpe seco. Raúl no se movió. Patricia fue la primera en reaccionar, susurrándole algo urgente al oído, pero él no respondió. Tenía la mirada fija en la mesa, como si por primera vez no supiera qué hacer con sus propias manos. El juez continuó. Además, este tribunal considera grave la falta de diligencia en la presentación de una acusación de fraude contra una veterana del Ejército de los Estados Unidos. El caso será remitido a revisión profesional. El abogado de mi padre bajó la cabeza. Había terminado. Todo. Gabriela colocó su mano suavemente sobre mi brazo. Ganaste, susurró. Pero no sentí celebración. Sentí vacío. Porque ganar no devolvía los años perdidos. No devolvía a mi madre. Ni reparaba lo que mi padre había destruido mucho antes del juicio. Cuando el juez abandonó la sala, el murmullo comenzó de inmediato. Sillas moviéndose, voces susurradas, teléfonos encendiéndose. Yo me quedé sentada unos segundos más. Raúl seguía en su lugar. Inmóvil. Patricia fue la primera en levantarse, pero no lo miró a él. Salió rápido como si necesitara escapar de algo que ya no podía controlar.
Gabriela me acompañó fuera de la mesa. Respira, me dijo. Ya terminó. Pero yo sabía que no era del todo cierto. Porque afuera aún estaba él. Y el verdadero final no había ocurrido todavía. Cuando salimos del edificio, el aire frío me golpeó el rostro. El pueblo entero parecía estar afuera, como si el juicio hubiera sido un espectáculo público. Y entonces lo vi. Raúl estaba de pie en los escalones del tribunal. Solo. Sin el traje de seguridad que llevaba dentro de la sala. Sin su versión preparada. Solo un hombre que había perdido el control de todo. Me detuve a unos metros. Gabriela se quedó atrás sin intervenir. Por un momento nadie habló. El viento movía suavemente los árboles alrededor del estacionamiento. Valeria, dijo finalmente él. Mi nombre sonó extraño en su boca. Como algo que no usaba desde hacía mucho tiempo. No respondí de inmediato. Esperé. Yo no, empezó, pero se detuvo. No sabía cómo terminar la frase. Nunca lo había sabido. No quería que llegara a esto, dijo al fin. Lo miré fijamente. Pero llegaste igual. Sus ojos se desviaron un segundo como si buscara una salida en el suelo. Estaba desesperado, añadió. El negocio, las deudas. Patricia. No, lo interrumpí. No es eso. Le di un paso más cerca. Tú decidiste esto cuando me echaste de casa a los 17 años. Lo decidiste cuando intentaste borrar mi existencia. Y lo volviste a decidir cuando intentaste robar lo que mi madre me dejó. Su mandíbula se tensó. Pero no respondió. Porque no tenía respuesta. Solo excusas. Y las excusas no sirven cuando la verdad ya está en la mesa. Tu madre no lo habría querido así, dijo finalmente intentando recuperar algo. Sentí una risa amarga dentro de mí. Mi madre lo vio venir mucho antes que tú. Por eso dejó todo en orden. Por eso me protegió incluso de ti. Eso lo golpeó más fuerte que cualquier documento del tribunal. Porque era la verdad que él nunca quiso aceptar. Que Elena ya no confiaba en él. Nunca más. Hubo un largo silencio. Raúl bajó la mirada. Por primera vez no parecía enojado. Parecía pequeño. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó en voz baja. Miré hacia el edificio del tribunal detrás de él. Luego al cielo. Luego de nuevo a él. Seguir viviendo, respondí simplemente. Sin drama. Sin emoción. Solo verdad. Me di la vuelta. Gabriela me siguió. Mientras caminábamos hacia el coche, escuché su voz una última vez. Valeria. Pero no me detuve. No esta vez. Porque hay nombres que ya no pertenecen al mismo mundo. Esa noche volví a la casa de mi madre. La casa que ahora era mía. El porche estaba iluminado suavemente. El jardín, aunque aún imperfecto, había comenzado a recuperarse gracias a Teresa. Me senté en la vieja mecedora. La madera crujió bajo mi peso. Y por primera vez en años, el silencio no dolía. Dentro de la casa, la caja azul seguía en la mesa. 47 cartas. 39 respuestas nunca enviadas. La prueba de que mi madre nunca dejó de cuidarme, incluso cuando el mundo intentó separarnos. Abrí una de sus cartas al azar. Mi querida hija, siempre supe que volverías a ser libre. Cerré los ojos. Y por primera vez no sentí que estaba luchando por sobrevivir. Sentí que estaba empezando a vivir. Porque algunas traiciones no se superan con venganza. Se superan con verdad. Y con el tiempo suficiente para dejar que el pasado finalmente se quede atrás.